Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está? Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? ¿Bien? Todo bien. Todo Bien, bien. bien, gracias. ¿Usted cómo Perfecto. está? Bien, gracias. Un día feriado. Vamos a ver si esperamos unos 3 Hay minutitos. que, hay que crucificar al que hizo la programación de las clases. Sí, esperemos unos 2 minutitos y comenzamos, ¿ok? A ver si se une alguien más, porque si no, en 2 minutitos empezamos. Ok.
Ok, vamos a comenzar. Recordar los pasos a seguir. Hoy, ya 8 de diciembre, estaríamos en la penúltima clase. Eso, déjeme ver bien. Claro. Estaríamos en la penúltima clase, terminaríamos el 10. El 10 se termina esta primera parte, después ustedes van a tener la clase, perdón, con el otro profesor, que son poquitas clases. Recuerden de que ya deberían estar trabajando en lo que significa el protocolo, ¿ah? Ojo con eso. Dudas, preguntas, consultas referentes a lo que están haciendo, o si no están haciendo o no han empezado todavía, importante que comience, ¿ya? Entonces, ojo con eso. ¿Han hecho algo? ¿No han hecho nada? ¿Cómo está el asunto? ¿Están allí? Sí, profe, yo estoy acá. A ver, hábleme de nuevo porque no me llega el mensaje. Estoy en clase. Ya, dígame, ¿ha avanzado? ¿Ha hecho algo o no ha hecho nada? No, profesor, no he podido todavía partir. He Ya, tenido otras cosas que atender. Dentro de lo que tengo que hacer es ir a regar las instalaciones allá, como trabajo de terreno. No tengo más ayuda, tengo que hacerlo yo. oiga, tiene que hacerlas todas usted allí. Ahora, en este periodo de pandemia, se dio esta situación, profesor, porque estamos todos con suspensión laboral, pero como yo soy la encargada general de ahí, no me quedó otro remedio que hacerme cargo del riego de los árboles, de todo ese tema, porque las otras personas se fueron a sus casas nomás, pues, y nadie ha dicho necesito ¿Necesitan ayuda? Algo así. Nada. ayuda, y como es un trabajo con contrato laboral, claro, no hay ninguna voluntad de hacer una ayuda, digamos, solidaria. Así que y en la noche vanguardia y en el día tengo que estar asistiendo yo. Churra. Ya. Eso no tenéis que verlo porque empieza la temporada de verano y la temporada de verano va a necesitar más ayuda usted allí, pues sola no. Difícil que pueda hacer el manejo de todo. Difícil. Así que por eso se me complica un poco el tema de avanzar en el trabajo, pero igual no se preocupe porque lo voy a hacer. Ya, perfecto. Ok. Bien, vamos a comenzar. No, profe, si es porque estamos con suspensión laboral, entonces no podemos obligar a la gente a venir al trabajo estando con suspensión laboral, algo, usted sabe. No, sí, sí, pues eso es verdad. No se puede de ninguna manera. Bien, vamos a analizar, quiero que analicemos esto porque, em, bueno, se sabe, ¿no es cierto? Ustedes ya saben de que Santiago bajó de la fase de preparación a la fase 2 todas las comunas, y es una cuestión que me está preocupando mucho porque capaz que en algún momento pueda sucedernos lo mismo a nosotros. Ojalá que así no sea, pero
el asunto no se ve bien y por eso quería que echáramos un vistazo. Lo que está sucediendo en Italia es gravísimo, ¿ya? Fíjense ustedes que Italia vuelve a convertirse en el centro de la epidemia, po. La semana pasada el pic de muertos diarias era de 921 y de allí registró casi 1000 fallecidos y ya hay un colapso en los hospitales. Fíjense que los crematorios están colapsados y están funcionando a su máxima capacidad. Eh, ¿Ustedes conocen los obituarios? ¿Saben lo que es los obituarios o no lo conocen? No. Ya, los obituarios se refieren en forma esencial a las páginas de los periódicos en donde se publican los decesos. Imagínense que ya los diarios de Italia están ocupando 11 páginas de obituarios. 11. El personal que trabaja en la parte médica está tremendamente debilitado, exhaustados. Y eh, el 27 de marzo de este año ellos promediaban 5.700 y tantos contagios, 5.700 y tantos contagios diarios. Y luego de esto empezó a bajar. Sin embargo, ellos ya están en la segunda ola y la segunda ola nuevamente convierte a Italia con el país con mayor cantidad de contagiados y fallecidos, ¿ya? Ahora, eh, el 3 de diciembre, Italia superó el récord de muertes diarias del 27 de marzo, que llegó a 921 y registró 993. Es decir, ahora en diciembre fue la mayor cantidad de fallecidos durante el año. Imagínense ustedes, 993 diarios. Y Francia hoy en día y España, ellos han tenido una segunda ola que también ha sido tormentosa, pero sin embargo las cifras de Italia las superan, excepto a Rusia. El promedio, el promedio, el, el promedio de casos que se producen en Italia es de 22.140. Eso fue en la última semana, ¿ya? Y durante el mes de marzo y abril, esta cifra no superó los 5.600. Imagínense. O sea, han triplicado la cantidad de infectados en la segunda ola. Ya el país suma 1.709.951 casos y 59.514 muertos, casi 60.000 muertos. Los pacientes hospitalizados con COVID se ubicaron en 31.200 el viernes pasado, es decir, 572 menos que el día anterior. Y hubo 201 nuevos ingresados en la unidad de cuidado intensivo, es decir, 201 personas que necesitan el apoyo ventilatorio, es decir, respiradores. En la primera ola aparece la ciudad de Bergamo, en la región de Lombardía, que fue aquella que fue más afectada. Aquí ya todas las morgues colapsaron y los cuerpos tuvieron que ser trasladados y cremados en otras zonas del país, imagínense. Una vez cremado, las cenizas eran devueltas al Bergamo. Hay lista de espera para los entierros y para la cremación, y estas listas son interminables. Ahora, referido a los hospitales, eh, con un importante aumento de contagio, los hospitales están totalmente colapsados y han tenido que reorganizarse las salas en un intento para evitar el cierre de la atención ordinaria. Todo esto en proceso de primavera. Y aquí también empieza a tallar otra cosa, empieza a tallar el hecho de que se empiezan a ocupar las camas con pacientes COVID y aquellos que necesitan, por ejemplo, operaciones, aquellos que necesitan la gente anciana, se van dejando de lado y eso aumenta de otra forma la muerte por otro tipo de situación. Imagínense, han cerrado las salas quirúrgicas, las pediátricas y las geriátricas, para dejar espacio a los pacientes COVID-19. A ese nivel.
Ahora bien, la situación de la ciudad de Milán también fue alertada en noviembre, donde hay un aumento exponencial de infecciones, hospitalizaciones y muertes en esa ciudad. Ahora, generó que los hospitales de Milán se estén quedando sin camas, ya no tienen cama, y las ambulancias tengan que esperar horas para dejar a los pacientes en los hospitales, donde gran cantidad de ellos se atienden en las camillas en los pasillos. Ahora, eh, el gobierno de Giuseppe Conte cerró Milán y la región de Lombardía, es decir, tomó medidas radicales. En este momento están cerradas, junto con 3 de las 20 regiones de Italia, y este es un intento que se determina para finalizar o frenar la propagación del virus. Lo positivo es que los expertos han señalado que la tendencia general observada en la última semana indica que la curva de contagio se está desacelerando. El número de infecciones están disminuyendo en la mayor parte del país. El sábado pasado se registraron 21.052 nuevos casos en comparación con los 40.902 del 13 de noviembre. Es decir, el pic de la segunda ola a ellos les apareció en noviembre. Y de hecho, la semana pasada el Ministerio de Salud anunció que en una serie de regiones del país pasarán a ser rojas o naranjas, de roja a naranja. Miren, ahí explicarle, nosotros lo manejamos de distintas formas a ellos. Hay un sistema que se llama el sistema triage. ¿Lo han escuchado hablar ustedes? Yo no, profe, no, Ya, no, nada. ya. Bueno, el sistema triage es un sistema que se maneja en el mundo a través de colores, que existen varios tipos de triage. Triage es una palabra francesa que significa ordenar o separar. Ese es el significado de triage. Se escribe triaje. Y ellos, así como nosotros manejamos etapas, en la primera, segunda, tercera, cuarta, ellos se manejan a través del sistema triage, a través de colores. Es decir, por ejemplo, ¿Chile maneja el sistema triage? Sí, también lo maneja. ¿Dónde lo maneja? En los hospitales. El triage hospitalario, en donde se identifican los pacientes en los servicios de urgencias por colores. Y ahí se atiende al que tenga la mayor necesidad. Por ejemplo, un infarto. Si usted va al servicio de emergencia con un resfrío y llega alguien con un infarto, la persona que está con el infarto se determina como color rojo, por lo tanto, ellos ingresan primero a atenderse. En este caso, en Europa se están manejando a través de colores, es decir, aquellas zonas que estén afectadas en forma crítica por el coronavirus se van a determinar con color rojo. Luego, cuando empieza a disminuir el contagio, va pasando a distintos colores. En este caso, se determina a color naranja. Y las naranjas se transforman en color amarillo. Cuando ya no exista o haya un control de lo que significa el contagio del COVID, va a aparecer el color verde. ¿Me entienden? ¿Se entiende? Vuelvo a reiterar, ellos se manejan a través de colores. Ahora, los últimos datos son alentadores para ellos. Y han determinado que las medidas, el hecho de cerrar algunas comunas, no permitir el paso de otras personas que vienen a otras regiones, pero en forma efectiva, no como acá, pues, ¿ah? Acá nosotros determinamos el paso y son pasos a medias nomás. Eso ha permitido controlar que se nos siga aumentando la pandemia. El 1 de diciembre, 18 regiones informaron haber superado los umbrales críticos en hospitales y unidades de cuidados intensivos. En un reciente intento por contener la segunda ola de pandemia,
el gobierno italiano adoptó medidas más estrictas para el periodo navideño, con el objeto que las personas festejen con sus más cercanos y así evitar una posible tercera ola. Imagínense, ya están hablando de la tercera ola de contagios para el próximo año. Determinaron un decreto especial aprobado la semana pasada, donde se confirma nuevas restricciones que comenzarán a regir desde el día viernes, el viernes pasado, y que incluye una prohibición casi total de los movimientos internacionales. Ojo, y entre las regiones italianas, desde el 21 de diciembre al 6 de enero. Desde el 21 de diciembre al 6 de enero hay una prohibición casi total de los movimientos internacionales. Eso sí que para los días 25, eso sí que para los días 25 y 26 de diciembre y el 1 de enero la restricción será aún más estricta, puesto que no se permitirán viajes entre ciudades. Además, se mantendrá el toque de queda en todo el país a las 22 horas para Navidad y la víspera del Año Nuevo. Con respecto a los viajes, el gobierno italiano exigirá a los ciudadanos de la Unión Europea que se sometan a una prueba de PCR antes de viajar a Italia entre el 10 y el 20 de diciembre. Con todo, a medida que el país intenta mantener a raya los contagios, en esta segunda ola, con un preocupante aumento de la cantidad de muertos, la atención está puesta a las festividades de fin de año, puesto que esta estrategia y del acceso a una vacuna dependerá de la amenaza de una tercera ola. Una situación crítica que se está viviendo y que, bueno, las medidas que han tomado han sido buenas, pero han tenido una cantidad impresionante de muertos. Y una cuestión que a nosotros nos va a afectar, lo que me tiene altamente preocupado es principalmente lo que se refiere a las fiestas de fin de año en nuestro país. Lo bueno es que ya hoy día empezó la vacunación en Inglaterra con la Pfizer, que es una vacuna que nosotros también estamos adscritos y que ojalá pudiese llegar luego. El problema de la Pfizer es lo que conversábamos en forma habitual y que se refiere principalmente al proceso de traslado, porque esa es la vacuna que yo les contaba a ustedes que necesita menos 70 grados Celsius para su traslado. Es decir, la cadena de frío es un problema que van a tener que ver cómo lo solucionan. Entonces, ojo con eso. Nosotros como ciudadanos no estamos siendo responsables en relación al enfrentamiento del COVID. Y lo vemos en forma habitual, ¿no? Hasta ahí. Sí. ¿Lo entendieron? Entonces, ¿por qué estamos viendo esto? Porque en relación a esto, nosotros existe la alta probabilidad, así como está pasando, ¿no es cierto?, todas estas cosas en el mundo y en Chile, la alta probabilidad de que pudiesen aumentar los casos, pues y eso no es bueno para ninguno de nosotros. Y eso ha sido principalmente por una situación referente a nosotros como ciudadanos de este país. Quería que viéramos esto porque es importante estar informado de las cosas que están sucediendo en el mundo y que también están involucrando al COVID. Bien. Profesor, esa información dónde se puede ver de forma más tranquila, Véanlo, la que compartan estemos ahora. todos. La que acabamos de ver. Sí, la que acabamos de ver. Ingresa, esta información está en los periódicos y está en la tercera, para que la vea ahí, ¿ya? Ya, Ahí la gracias. puede ver. Importante que le echen un vistazo bien ustedes. Vamos a comenzar entonces a seguir con lo que nos queda de esto, ¿ah?
Bien, en todo caso aquí estamos hablando, ya esto lo vimos, ¿se recuerdan? Entonces, determinar, ya deberían ustedes estar trabajando el protocolo general de manejo, que ya lo vimos, la carátula, la introducción, luego de eso los objetivos, que ya les dije cómo tenían que plantear los objetivos, determinar el alcance, las personas involucradas, las instituciones que están directamente involucradas con el alcance. Y no olviden, por favor, colocar, no pueden no dejar de colocar lo que dice al final, que el protocolo en relación al COVID que ustedes van a determinar, tienen que colocar, se actualizará cada vez que la autoridad sanitaria lo recomiende o lo determine. ¿Se recuerdan de eso? ¿Se recuerdan Sí, de eso? profe. ¿Ya? Sí, Recuerden de que tienen que tener claro de que cuando aparezca una nueva manifestación del COVID, ustedes tienen que modificar el protocolo, modificarlo. Lo que significa los términos y definiciones que también tienen que tenerlos. Les dije que tiene que aparecer el coronavirus y demás. Estamos haciendo un repaso, ¿no? Antes de entrar a lo que corresponde el día de hoy. Ustedes determinarán qué medida de gestión, ¿no es cierto?, van a implementar de acuerdo a si van a designar un coordinador, si usted va a ser el coordinador. Les dije que aquí tenían que tomar lo que ustedes pensasen que les pudiese servir, como la disponibilidad de recursos, el registro de acciones. Es importante determinar las capacitaciones, eso sí tiene que estar. Y la información, los operativos, les dije que mejor lo dejaran afuera porque se refiere principalmente a simulacro y las condiciones hoy en día no se dan para hacer un simulacro. La comunicación, que es a través de la gestión de la información, importante que ustedes cuando hablen de comunicar, deben comunicar desde el principio la transparencia de la información y aquí también tienen que tener claro, les vuelvo a reiterar eso, cuando yo realizo una información o entrego una información, tenemos que tener claro que ojalá sea lo más transparente porque eso va a determinar confianza en los trabajadores. Ahora, ahí vuelve a aparecer, recalco, la transparencia también tiene límites, ustedes no pueden determinar ni dar el nombre de la gente afectada, por ejemplo, ¿ya? Por razones éticas y legales. Tienen que preocuparse de preocuparse, valga la redundancia, de la preocupación de la población. Determinar que también la población está preocupada por esta situación. No todos, pero hay gente que está preocupada. Luego, las medidas de difusión, les dije la fotito, medida de difusión, las medidas de autocuidado y las medidas de higiene en los servicios higiénicos. Esto es por si ustedes tienen lo que significa la página web para determinar con medidas generales. Esto igual lo vimos. ¿Lo vimos esto, cierto? ¿O no lo vimos? Háganme recuerdo. ay, que lo veo chiquitito. Profe, espérame, déjame conectarme con el PC. A ver, espere, se lo voy a dar un poquito más. Ahí. Échale un vistacito, porque para recordarme bien si dónde quedé con ustedes, pues son 4 cursos, entonces tengo que tener claro. Determinar las entradas y salidas, sí parece que lo vimos, ¿no? Donde vamos a vamos a segregar, vamos a hacer una subdivisión a través de señaléticas. Ojo, que tienen que ser visibles y a distancia y establecer en la salida los mecanismos referentes a la desinfección de manos, el alcohol y los zapatos por medio de pediluvios. Si lo vimos. Eh, sí, hablamos de los accesos principales, nomás que tenían que estar habilitados. Sí, profe. Sí, ¿cierto? Sí, sí, sí me Ya. recuerdo. Respecto a los establecimientos, también vimos esto que había que evitar las aglomeraciones.
Esto también lo vimos respecto a los servicios sanitarios. Usted, Mónica, me dijo de que tenían gran Sí, cantidad de ventanas arriba, que eso permita que ingrese una gran cantidad de aire producto del sistema de ventilación. ¿Ah? Ojo, el sistema de ventilación, de renovación de aire, toma una vital importancia en este caso. sí, sí, también lo vimos. Ya, ya. Muy importante, muy importante. Ustedes tienen que implementar un sistema en donde ustedes informen previo al ingreso de la gente que va a hacer uso de su lugar. Tienen que implementar y tienen que informar qué medidas se han tomado para reducir los posibles riesgos y así puedan controlar su efectividad. Entonces, llega la gente a su lugar previo a, usted tiene que conversar con la gente que está ingresando e informarle, hacerle recalco lo que es el lavado de manos, el distanciamiento social y las medidas que ustedes contribuyeron. Por ejemplo, esta es la entrada al sector, por este lado sale, no se pueden aglomerar, deben mantener en el distanciamiento social con las personas que no conozcan. Eso lo tienen que informar ustedes previo al ingreso, ¿ah? Eso es siempre. Ahora, si hay gente que no está, ¿no es cierto? No está, no es de la ciudad por cualquier cosa o del lugar específico, ustedes tienen que informarles a ellos, ¿no es cierto? De que cuáles son los lugares que se determinan, ¿no es cierto?, para la atención médica en caso de. Ahí es donde ustedes tienen que, nuevamente se recalca, medir la temperatura y no olviden, que se lo he dicho en muchas ocasiones, hacer una revisión visual de su estado de salud. Ahora, importante es que ustedes conozcan la procedencia de los turistas. La procedencia de los turistas, porque hay que tener claro que de acuerdo a la procedencia de los turistas, nosotros determinamos el ingreso y podemos hacer, no, así no podríamos perder la trazabilidad en caso de que haya un, un individuo enfermo, ¿ya? Y esto recuerden de que está directamente involucrado si ustedes reciben sobre todo turistas de otro país, que esto se ve en lo que significa en la apertura de fronteras. Ahora, en caso de síntomas, tos, fiebre, referido a lo que falta de aire y algunos de los sistemas descritos anteriormente, hay que activar los protocolos establecidos por la autoridad sanitaria. Ojo con eso, ¿ah? Vamos a ver después cuando veamos los hoteles que también los implica a ustedes, aunque ustedes no tengan alojamiento, también tienen que modificar a su actividad lo que dice más adelante. Mm, y si llega gente a venderles cosas, en el caso de ustedes, tienen proveedores que les lleven cosas y demás, que les ofrezcan un servicio de, digamos, de elementos que necesitan. ¿Tienen ustedes proveedores que se los van a dejar al lugar? Sí, profesor. ¿Cuántos tiene usted, Mónica? Son poquitos. La mayoría de las cosas las salimos nosotros a comprar. Ya, Pero hay, por ejemplo, llega de Santiago o de aquí de Antofagasta, viene un camión cuando nos trae cuando compramos así por cantidad cosas de aseo y de oficina. perfecto. Bueno, ahí hay que tener el cuidado suficiente, ¿no es cierto?, de que no, ojalá nunca lleguen al sector a un mismo horario los proveedores, en un mismo horario. Y ustedes tendrán que a ellos también tomarle la temperatura.
Ojo con eso, también a ellos tendrán que tomarle la temperatura, aunque sean proveedores, tendrán que tomar la temperatura porque es un indicio, ¿ya? Y ojalá que ustedes, si por ejemplo llegasen de otra ciudad, también deberían tener la declaración de estado de salud. En el fondo, o si no, ustedes llenaron una declaración de estado de salud, que ya lo vamos a ver en la última clase, que yo le voy a explicar cómo es y que está en este documento. Entonces, ojo con eso, ahí lo vamos a ver al final de la próxima clase. Ahora, está claro que por el lugar donde ingresan los proveedores, usted no los conoce, por lo tanto, por el lugar de ingreso de despacho de la mercadería, ustedes también deberían tener un, un aseo prolijo y o un proceso de desinfección mayor, porque reitero, usted no conoce a la gente que está allí. Entonces hay que ponerle mayor énfasis a esos lugares específicos. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Eh, ojalá que tengan un punto de ingreso específico para que los proveedores, ¿no es cierto?, entreguen sus elementos y ojalá que las horas, les vuelvo a reiterar, sean escalonadas, que no aparezcan 2 o 3 proveedores a la vez. Luego de eso hay que desinfectar en forma frecuente de acuerdo a lo que vamos a ver en este protocolo. Ya, esto lo vamos a ver como alojamiento turístico, sin embargo, ustedes van a tener que adaptar. ¿Qué es lo que dice acá? Dice medida específica para alojamiento turístico, entonces usted deberá colocar como título medida específica para áreas silvestres. Medida específica para áreas silvestres. Reitero, ahí tienen que cambiar el título, medida específica para áreas silvestres. Ojo con eso. Entonces, ojo, Profe, sí, para nuestro caso igual, esto está enfocado, por ejemplo, a la gente que viene como turista con carpas y a los que vienen a dormir cuando piden alojamiento colectivo. sí, también, ¿ya? Lo tienen que Ya. modificar, sí, para eso. Ahora, ¿eso está siendo habitual que lleguen con carpas turistas o ha disminuido con esta cuestión? Previo a la pandemia llegaban hartos turistas allí con carpas. Sí, sí, Sí. y también llegaban como en unos hoteles que son como tipo de, como camiones hoteles, Ah, ya, como ya. camper, pero hoteles. Ya. ¿Y de qué países es más que lleguen Mire, visitas? viene una señora que hace un tour todos los años y trae de distintos países, pero ella es de Bolivia. Ya. Ella es la que presta el servicio. Entonces, ella reúne así varios turistas de varias nacionalidades y ella los lleva, le hace los tours, ella, y ella va con ese camión que es como tipo hotel, que después es como un camper gigante y lo abren las cocinas, y ella en el camping ocupa los baños, las duchas, como esas cosas. Ah, ya, perfecto. Ya. Ahí hay que tener cuidado con eso, porque ahora, ¿y este año van a venir? No sabemos, no se han comunicado. Ya. Sí tiene que tener cuidado con eso, ahí va a tener que tener mucho cuidado porque las condiciones va a tener que mantenerlas impecables. Ya, para eso vamos a ver esto entonces. En el servicio de recepción y acogida, ¿ya? Eso quiere decir el lugar que usted, previo al ingreso, ellos llegan a un servicio de recepción y acogido, y acogida. Ahí ustedes tendrán que determinar el aforo máximo que podrá ingresar. Aquí tienen que manejarlo. Si en el caso de lo que dice usted, Mónica, importante que no ingresen todos a la oficina, ojalá ya vengan con su identificación y demás, y el que hace el ingreso sea 1, 2 personas y nada más. Por eso que habla que debe determinarse el aforo máximo de la zona de recepción y establecer las medidas necesarias para asegurar
el distanciamiento social exigido entre clientes y empleados. Se recomienda, ojalá que tengan ahí ustedes sí elementos físicos que aseguren la protección de la gente que está en recepción, de fácil limpieza y desinfección. Ojalá que ahí pudiesen colocar una barrera de policarbonato, en fin, en que determine que tengamos que hacer un lineamiento, una barrera entre ustedes y la gente que va entrando. Ahora, estos elementos tienen una vital importancia y tienen una característica esencial que es muy fácil su limpieza y desinfección. Muy fácil. Ahora, en el mismo lugar tienen que disponer de lavado de manos con jabón, de lavado o contar en su defecto con alcohol o alcohol gel, tanto para los clientes como para la gente que está laborando, o sea, usted y los clientes. ¿Eso lo tiene? Lo vamos a implementar, profesor. Perfecto. Ahora, los mostradores deben limpiarse y desinfectarse varias veces al día. Varias veces al día. ¿Por qué? Porque los mostradores, en el fondo, son lugares específicos donde existe la alta probabilidad de contagio. La alta probabilidad de contagio porque van a colocar sus manos, por ejemplo, si alguien va a firmar, también puede ser la posibilidad de que el escape de la gente COVID. Nuevamente reiterar que en el caso de ustedes, por favor, queda estrictamente prohibido el uso de lápices, folletos y revistas. Ojo con eso. No entregar ninguno de esos elementos. Y ojalá ustedes decir, me puede pagar a través de tarjeta, que es lo principal. Ya les dije que en el dinero se propicia, el efectivo se propicia el ingreso del COVID. Eh, el computador, el equipo informático, el teléfono o elementos de otro uso, con cualquier elemento de uso que sea en forma permanente, deberá limpiarse y desinfectarse al inicio y al final del turno de trabajo. No se debe compartir elementos de artículos personales, ¿ya? Ahora, se recomienda la colocación de alfombras desinfectantes o pediluvios en la entrada de los establecimientos. Ojo, cuando yo determino los pediluvios, que son los limpiapiés, tienen que tener claro de que eso, porque la característica de lo que es el amonio cuaternario, que tiene una alta durabilidad, pero si ustedes observan que hay una gran cantidad de movimiento, es decir, si hoy día usted recibió tres turistas, y resulta de que ese día usted aplicaba amonio cuaternario sobre el pediluvio, lo aplicaba con 3 turistas 2 veces al día. Y mañana en el mismo sector aparecen 20 turistas. Está claro que el uso del amonio cuaternario va a tener que ser mayor veces al día y ojalá determinar, ¿no es cierto?, en forma permanente el hecho de estar mandándole mayor cantidad de amonio cuaternario a lo que significa el pediluvio, es decir, a mayor uso, mayor cantidad, a mayor uso, mayor cantidad. Si es que tuviesen ustedes que realizar el traslado de equipaje de cierre, ojalá determinar, ¿no es cierto?, con guantes desechables o toallitas desinfectantes para limpiar las manillas de lo que significa el equipaje.
esto no le corresponde, pero tiene que saberlo. Se recomienda siempre eliminar los buffets y servir el desayuno directamente en las habitaciones o en las mesas del comedor o en la cafetería con la debida distancia que deben tener. Y en el caso que no se pueda eliminar la tipología buffet, se debe implementar fórmulas como, por ejemplo, el buffet asistido con pantallas de protección a través de emplatados individuales o monodosis que sean bien tapadas con lo que significa pantallas de protección. Se recomienda eliminar todas las tipologías de servicio de elementos que de uso común. Por ejemplo, vinagretas, saleros, aceite, máquinas de bebida, azúcar, etcétera. Eso ya no debe existir. Por lo tanto, lo que se podría determinar es modo sachet. Estas cosas pequeñitas en donde viene la sal, en donde viene el aceite y demás. Y todo bien cubierto. Ojalá se evite la manipulación directamente con los clientes y así minimizar el autoservicio. Se recomienda el uso de guantes a los trabajadores en el comedor. Además, el establecimiento deberá considerar, atendiendo sus instalaciones, un itinerario sugerido o predefinido para evitar aglomeraciones en determinadas zonas y prevenir el contacto directo entre clientes. El personal de servicio del comedor, la cafetería, el bar y salones deberá recomendar a los clientes que laven sus manos o en su defecto apliquen alcohol o alcohol gel a la entrada y salida del comedor. Cuando proceda, también se debe velar por el uso obligatorio de las mascarillas. El camarero debe portar mascarilla y todo el material de vajilla, incluida bandejas y campanas cubierto, se higienizará en el lavavajillas. Aquí debe también determinarse un protocolo de retirada de los residuos que se informará al cliente. Ustedes igual, por favor, esto es para ustedes. Zona común. Acá dice, el hotel determinará los aforos en los distintos espacios comunes. En el caso de ustedes determinarán cuál es el aforo que van a utilizar en los espacios comunes. Reitero, ustedes determinarán el aforo, la cantidad de personas que van a hacer uso de los espacios comunes. Ojo con eso. Ustedes tienen que determinar eso, ¿o ya? ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, sí. Ya. Ustedes tienen que determinar la solución desinfectante en los lugares de paso y, ojo, en las instalaciones de uso de los clientes. Ustedes van a ver dónde se irá a determinar el asunto de los lugares de paso donde van a colocar los desinfectantes y cuáles son los lugares en las instalaciones donde el flujo es más intenso. Ojo con eso. Donde mayor cantidad de flujo tengan ustedes, tienen que colocar mayor cantidad, por ejemplo, de alcohol gel y lo que se refiere a desinfectante en caso de uso. No olvidar nuevamente, y aquí habla de lo mismo, las papeleras deben contar con una apertura de accionamiento no manual y disponer en su interior doble bolsa. Recuerda eso. No olvidar, eso es muy importante, ¿eh? La doble bolsa. Siempre ustedes, es su responsabilidad determinar y velar la distancia mínima
de a lo menos 1 metro, reitero, la distancia mínima de a lo menos 1 metro referido entre cliente y cliente. Y también cumplir las demás medidas de autocuidado. Esto tiene que ser así, por favor. Cerrar o eliminar las áreas infantiles y juegos de niños. Eso tiene que ser así. No pueden mantener abierto un lugar específico de áreas de juego para niños e infantiles. Es ideal no mantenerlos abiertos. Ojo con eso. Es ideal no mantenerlos abiertos. Todo lo que sea. Profesor, ¿Sí? ¿esa es una sugerencia o es una obligación de Es una, cerrar los juegos infantiles? es una sugerencia, ¿ya? Es una Ya. sugerencia. El problema, yo entiendo por qué no lo dice, porque en el fondo mucha gente va a ir a su lugar y va a ir con los niños chicos y es necesario que los niños muy chicos tengan su lugar específico de recreación. El problema es que allí donde puede existir, porque tienen que tener claro de que lo último que se ha evaluado, ha puesto en referente al COVID, es que ya el COVID ha ido atacando a todo tipo de personas. Antes se hablaba de gente, el promedio de edad de la gente que el COVID atacaba, el promedio de edad era 54 años. Así, ese era el promedio de edad de la gente que el COVID atacaba y se determinaba como oportunista, como promedio de edad a los 54 años. Sin embargo, uno empieza a analizar ya el COVID ahí donde nacía y ahora estamos hablando de edad de 29 a 34 años, de 29 a 34 años. Imagínense la posibilidad que esto vaya avanzando. Después esto va a atacar no solamente en esa edad, sino que va a ir disminuyendo. Entonces tenemos que ser preventivos en relación a esa situación. Es una recomendación, pero ojo, si lo pueden hacer, hágalo. Si lo pueden hacer, hágalo. Ya, ok, gracias. Sí, porque yo creo que es un problema que tiene usted, Mónica, ¿o no? Es más por costo, Por ingreso. profesor, porque el lugar es bastante... el lugar de los juegos es bastante grande. Entonces, cerrar, se supone que va a haber que hacer como un cierre, y eso significa un costo, Sí, y porque no le está puede, abierto. Po. y no le puede colocar no permitido el uso solamente. Sí, sí se puede, pero usted sabe que hay gente que no obedece los letreros. Ese es el problema. Por- Tiene toda mm, la razón. Ese es el problema. Tiene toda la razón. Bueno, pero ahí o lo otro es delimitar con cinta, no sé, pues para que no tengan que estar, porque después el problema es que va a ser una inversión y que después no va, imagínense, cambia el sistema, cambia y toda esa inversión va a quedar en nada. Ese es el problema. claro, no, lo ideal a lo mejor es con cinta nomás, pues de esa cinta que uno coloca para cuando hay trabajos de peligro, cosas así, una cinta ahí Cinta, plástica, claro, de limitación. claro. Haga eso. Ya, ya. Sí, porque tampoco yo creo que le van a admitir a usted, si habla de esto, hacer un cierre, no sé, porque qué es lo que dicen sus jefes en relación a eso, no sé. No, si no estamos en condiciones de tener ese costo, tendríamos que hacer eso, nada más que delimitar con cinta. Sí, yo creo que es una Mm. solución que es económica. ¿M? Ahora, referente a los gimnasios, recuerden que esta cuestión también tenemos que verla en sí. Se debe definir el aforo de la instalación en forma de que se asegure la distancia social, ojo, también entre máquinas, ¿ah? También entre máquinas. Para las clases colectivas o grupales se recomienda garantizar un espacio aproximadamente de 2 por 2
al margen del profesor, reitero, al margen del profesor. Y las posiciones deberán marcarse en el suelo. Las posiciones deberán de marcarse en el suelo. Ahora, se debe evitar ejercicios que impliquen lo que significa un contacto directo con otra persona y se debe privilegiar las actividades que puedan realizarse, ojalá al aire libre. Eso también podría aprovecharlo usted, Mónica, a determinar actividades al aire libre. Ahí podrían tener otro ingreso económico porque hacer ejercicios, contratar un fitness, ¿no es cierto? Y que haga las actividades y que le imite la cantidad de personas. Yo creo que harta gente podría ingresar ahí. No, si espacio tenemos bastante. Esa Mm, es en este momento es una oportunidad. es un plus distinto. Es un plus Sí. distinto. Entonces, eso lo tienen que aprovechar. Pues eso lo tienen que aprovechar. Esa es la gran ventaja que tienen en relación a otros lugares específicos. Ahora, eh, se debe asegurar un periodo sin actividad, se reitera, se debe asegurar un periodo sin actividad entre sesiones de clases colectivas para acceder a la limpieza y la desinfección de salas después de cada sesión impartida. Referente a lo mismo, debe ventilarse la sala de clases varias veces al día. Ah, salté. Em, Recordar que eh, no, no pueden, ¿no es cierto? No pueden utilizarse en el fondo que no tengan un fluido continuo. Si yo hago ejercicios en forma permanente, que es uno de los problemas que está reclamando la gente, ¿ah? Que dicen en forma habitual que el lugar preciso de gimnasio puede ser un agente de contagio bastante grande por lo que significa la transpiración y que también la gente reclama en relación a lo que significa los moles, ¿no es cierto? Los malls, cómo están ellos entregando sus servicios, sin embargo, para las zonas que están fuera de los moles hay mucha más exigencia, donde no existe ningún distanciamiento social y demás. Ahora, cuando se utilizan las máquinas, entre clientes se procederá a su limpieza y desinfección. Lo mismo para elementos comunes, como lo que decíamos, en forma las mancuernas, las pesas, las cuales deben retirarse si su limpieza o desinfección no se asegura. Se puede garantizar la distancia de seguridad en este tipo de instalaciones y se debe determinar la capacidad máxima en los ascensores y el uso de las mascarillas cuando ocurra la subida a los ascensores. Aquí nuevamente vemos una de las cosas que estuvimos conversando anteriormente. Se recomienda mantener la concentración de cloro, lo que dijimos en la piscina, y quizá recuerda, Mónica, que estuvimos conversando harto esto. Sí. Entonces, estas son las mismas identificaciones, las indicaciones que vimos anteriormente, pero que tiene directa relación, principalmente está un poco más ampliado, donde habla que, por ejemplo, no olvidar que es de una vital importancia que las personas lleguen con lo que significa su traje de baño puesto para que no ocupen las instalaciones, para que no ocupen las instalaciones del lugar donde está la piscina. Ojalá que ellos lleguen con lo que es su toalla, ojo, con lo que es su toalla y determinar también el uso de la mascarilla. O sea, ayer se veía porque esto de las piscinas también involucra lo que es el mar, ¿no es cierto? También se identificó gran cantidad, se cursaron 58 infracciones al reglamento sanitario, los famosos sumarios sanitarios en la zona central del país. ¿Por qué? Porque nadie respetaba el uso de las mascarillas, nadie determinaba lo que significa el distanciamiento social y todo eso nos va a traer graves problemas, po, ¿ah? Eh,
Al Oh, Piñera deberían haberle pasado el sumario. sí, también. Debemos, por supuesto, debemos colocar la señalización de sana distancia en los puntos máximos. Ojo, la señalización de sana referente a lo que es la sana distancia entre los puntos estratégicos. También aquí también tiene que estar determinado la señalización de aforo máximo. Tiene que estar determinado la señalización de aforo máximo. En forma permanente tenemos que desinfectar los objetos de uso común como las mesas y sillas, reitero, eso en forma permanente. Se retiraron un grupo de turistas, luego de eso se retiró, tenemos que hacer el aseo en forma prolija referente a el otro grupo que, previo al ingreso del otro grupo que va a ocupar, por ejemplo, las mesas, las sillas que están en ese sector. Eso no lo podemos olvidar, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y lo que significa las reposeras también. Lo utilizó un cliente, un visitador, se va al visitador, determino hacerle el aseo como corresponde a través del amonio cuaternario, a través de lo que es el hipoclorito de sodio, que es el famoso cloro, hacer un muy buen aseo. Y acá se recalca, ¿no es cierto?, que lo que significa, ¿no es cierto?, todo referente al manejo de ropa tiene que estar directamente relacionado con lo que significa el proceso de desinfección, cómo lo vamos a lavar, que ya lo vamos a ver. Ahora, las actividades de animación lo vamos a determinar, ojalá planificarse, donde nosotros podríamos tener un control permanente de los aforos y respetar la distancia mínima de seguridad entre personas. Todo esto se debería realizar al aire libre, siempre que sea posible, y evitar el intercambio de objetos. Siempre debe desinfectarse el material utilizado en las actividades de animación después de cada uso. Vamos a hablar del servicio de mantención. Que está determinado de la siguiente forma. Ya, por ejemplo, si ustedes tienen algún problema con algún elemento, aquí está hablando del huésped de la habitación, pero no, si ustedes tienen algún problema en algún momento con algún elemento que sea de uso habitual, ustedes tendrán que determinar el ingreso de personal externo. Ahora, el personal externo, vamos a determinarlo como de la siguiente forma. Está claro que deberá usar, si entra en contacto con otra persona, deberá protegerse a través de los medios de protección. En este caso dice del personal aseo. No, nosotros vamos a determinar, como no va a tener contacto con esa persona, lo que se refiere a mascarillas, lo que se refiere a el distanciamiento social que ha de tener y el buen lavado de manos. Entonces, debe utilizar todos estos elementos mientras realiza la actividad y está en contacto con alguno de las personas que trabaja con usted. ¿Dudas hasta allí? ¿Nada? Nada. Ya. Entonces, esto que estamos viendo hoy, tenemos que tener claro que usted lo tiene que adecuar a lo que significa su actividad. Lo tiene que adecuar a lo que significa su actividad. El proceso en sí
tiene que ser un proceso permanente. Lo que estábamos hablando, tenemos que hablar de un proceso de mejora continua y los lineamientos los vamos a determinar en forma permanente de acuerdo a la etapa que estemos. Reitero, si aquí sucede un problema de cambio de etapa, usted tendrá que echarle un vistacito a lo que significa su protocolo y verificar qué cosas va a cambiar. Reitero, porque de acuerdo al protocolo, a lo mejor yo podré determinar nuevas cosas. Si paso a etapa 2, que ojalá no pasemos, ya el protocolo debería cambiar en varias partes, referente al manejo de cómo y cuándo. Ahí, por ejemplo, ¿qué podríamos determinar? Si no hay, no hay eh, una modificación, o sea, si hay una modificación y le dicen a ustedes que de lunes a viernes solamente se podrá utilizar porque entramos en proceso de segunda etapa, por lo tanto, sábado y domingo está prohibido el ingreso de personas o salida a recrearse, en fin, ustedes determinarán esos días para hacer lo que se refiere, ¿no es cierto? Los arreglos necesarios, aprovechar de hacer las capacitaciones, recargar los elementos si yo he tenido, ¿no es cierto?, algún problema, si me falta determinar, verificar todo el sector específico previo a la apertura del día lunes. Entonces, ahí es cuando deberíamos nosotros aprovechar este tiempo como para verificar protocolo en sí. Usted toma su protocolo y determina en forma inmediata qué está faltando, verifico cómo está la señalética, si tengo una señalética no adecuada, no adecuada y que ya ha pasado el tiempo y yo determino, ¿no es cierto?, que tengo que cambiarlo, aprovecho ese intertanto para cambiarlo. Ahora, también tienen que verificar la salud de la gente que está trabajando con ustedes. Si en algún momento necesitan verificar eso, aprovechen de conversarlo, cómo se siente, cómo están. Recuerde que en el proceso de confianza, si usted determina demostrar que tiene una preocupación por la gente que está laborando con ustedes, esto demostrará también que la gente que está laborando con ustedes se siente segura de cómo lo está haciendo. Entonces, todo esto lo tienen que determinar ustedes en forma permanente. Siempre es un proceso de mejora continua, permanente. Referente a lo mismo, ¿no es cierto? Aquí donde toma una vital importancia esto, por favor. eh, Usted tiene que tiene que hacer los términos y definiciones donde realmente se determine y usted coloque todo lo que usted crea necesario, debiese ser utilizado como término de definición. Para el común de la gente, ¿usted qué se tiene que preguntar? ¿Entenderán, por ejemplo, qué es lo que es la OMS? ¿Sabrán lo que es la OPS? ¿Sabrán en sí qué es el coronavirus? Entonces, todas aquellas cosas que usted crean que pudiesen determinar complicación, complicación para la gente que ingrese a su lugar de visitación, tienen que colocarlo. Reitero, tienen que colocarlo. Toda la terminología que ustedes crean que realmente no puede en algún momento no ser entendible por las personas, lo colocan. ¿Está claro? Sí, Ya. em, eh, Ahora, si usted cree que usted tiene conocimiento, ojo con eso, usted tiene conocimiento de lo que significan cosas que les pudiesen preguntar y sin utilizar esto, no lo coloque porque usted lo explicará. Ahora, ¿cuál es el problema? Que usted en algún momento a lo mejor va a salir de vacaciones, ¿no es cierto? Y va a dejar a lo mejor a alguien encargado de esto.
alguien encargado de esto, esa persona también tiene que tener claro que tiene que tener claro los conceptos, los conceptos, porque si no, el problema va a ser para usted, porque usted se supone que es la titular en ese momento. Entonces, también tiene que verificar que los conceptos por las personas, por la persona que la está reemplazando a usted, por la persona que la está reemplazando a usted, tendría que tenerlos claros. Y ahí es donde tiene que aprovechar esto, pues. Si es que ella no conoce los conceptos, aplicar los conceptos para que ella los tenga claros ahí. Lo demás ya está claro referente a eso. Algo les tenía que decir referente a esto. ¿Cómo vamos con esto? ¿Ya tienen claro más o menos qué evidencia concreta van a determinar? Sí, profesor. Ya, de todo, de las medidas de difusión, las medidas de autocuidado, las medidas de higiene y servicio higiénico, ¿sí? Sí, Ya, perfecto. Oye, el resto no está participando, parece, ¿ah? Por lo que estoy viendo. Ah, parece que habíamos dos. sí. Ya, Rime, ¿está ahí o no? Ya. Ahora, bueno, más herramientas tiene usted, po. Ya. Entonces, eh, terminando con esto, ya. Entonces, ya. En caso de que usted se encuentre, lo vamos a ver al tiro. En caso de que usted se encuentre con una persona que aparezca con un COVID positivo eh, y que ingresa a su lugar específico y usted tenga la sospecha, pero súper fundada, de que esta persona ha llegado a su lugar de visitación, en primer lugar, ustedes tienen que aislar a la persona. En el caso de los hoteles, está claro que es en su habitación y ahí es donde ustedes tienen que determinar un lugar de aislamiento para él. Como ustedes no tienen nada que ver con habitación, tendrán que determinar un lugar ya asumido como lo que significa, en lo que se significa la posibilidad de que yo tenga que aislarlo. Reitero, te asuma un lugar específico donde lo voy a aislar. Ahora, luego de asumida eso, se supone de que tienen que dar aviso a lo que significa el, la autoridad sanitaria. Y ahora, ustedes tendrán que comunicarse con la autoridad sanitaria y a través de esto esperar cuáles son las indicaciones de esta autoridad. Reitero, esperar cuáles son las indicaciones de esta autoridad. Para que ellos determinen los pasos a seguir. Reitero, ya deben tener claro en caso de que aparezca un COVID positivo, un lugar específico donde lo puedan mantener, donde lo puedan mantener, donde lo puedan mantener aislado del resto de las personas. Ese lugar físico lo determinan ustedes, pero tienen que verlo, ¿ah? Porque no vaya a existir la posibilidad de que ustedes tengan un COVID positivo y ustedes determinen, no, déjalo acá nomás y lo delimite recién y el resto de las personas no está, ¿no es cierto? No tiene la indicación
del lugar específico y entren personas allí. Entonces determinen un lugar específico de aislación, de aislamiento para la persona que tiene COVID. Luego de eso, llamen y quien determinará los pasos a seguir va a ser la autoridad sanitaria. En forma inmediata deberán revisarse los programas de limpieza y desinfección que este muchacho o la persona que llegó estuvo. Es decir, usted tendrá que determinar dónde estuvo aislado mientras llegaban las autoridades, la autoridad de salud, y deberá hacerse una desinfección de todos los espacios donde estuvo en contacto, principalmente los lugares como manillas, puertas, barandas, los mostradores. Y esto deberá hacerse en forma adecuada y varias veces posible. Importante es que aquí habla de una contaminación cruzada, que puede existir una contaminación cruzada. ¿Sabe lo que es una contaminación cruzada? Sí, profesor, el otro día lo explicó. Ah, perfecto, muy bien. Ahora, estas medidas de protección individual, si llega a alguien al lugar, entonces tendrá que utilizar elementos de protección, y aquí es donde toma vital importancia que para realizar y para protección de la persona que haga el aseo en el lugar donde estuvo este individuo, tenemos que tener claro de que ojalá se abran todas las ventanas para que haya una ventilación adecuada, ¿ya? Ojo con eso, ventilar todo, ventilar todo. Y luego de eso, yo les recomiendo a ustedes lo siguiente. Ojalá preparen un equipo, ¿ya? Ojalá preparen un equipo donde este equipo tenga lo siguiente: la mascarilla, los guantes, un traje de protección. La mascarilla, los guantes, un traje de protección. Y aquí aparece algo diferente: el escudo facial sobre la mascarilla. Aquí sí, eso sí o sí tienen que llevarlo. La persona, la persona que va a realizar el aseo, el aseo prolijo en un lugar específico donde hubo una persona con el agente COVID confirmado, deberá tener mascarilla, un escudo facial, guantes y traje de protección. Reitero, mascarilla, un escudo facial, guantes y trajes de protección. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Les recomiendo a ustedes que tengan ya un equipo como ese guardado en caso de que lo tuviesen que utilizar para la persona que ingrese a hacer el, el aseo en forma bastante prolija. Entonces, ¿por qué acá toma una vital importancia lo que significa el escudo facial? Porque de alguna u otra manera podríamos tener que salpicase algo, ¿no es cierto?, y que pudiese ingresar a los ojos. El escudo facial toma una vital importancia. Eso tiene que estar sobre la mascarilla y determinarlos como un proceso de seguridad. Ojalá que ustedes pudiesen tener un equipo implementado para que se pudiese hacer el aseo en forma prolija y así cuidar a la persona que está haciendo el aseo. Aquí nuevamente aparece lo que significa el hipoclorito
de sodio, que es el famoso cloro, el cloro comercial, que en una concentración de 0,1% siempre se va a usar papel desechable para hacer la limpieza. Reitero, siempre se va a hacer uso de papel desechable para la limpieza. Reitero, se va a hacer el uso de papel desechable para la limpieza. Y ojo, para conseguir las concentraciones recomendadas a partir del hipoclorito de sodio, el cloro comercial, si se usa una concentración de 50 gramos por litro, lo determinaremos al 5%, añadir 20 ml de cloros en un litro de agua. Ahora, esto se traducirá en una parte de cloro por 49 partes de agua. Y aquí nuevamente aparece a modo de referencia una cucharada de sopa que equivale a 15 ml. Este es, reitero, aquí lo más importante que ojalá utilicen ese tipo de hipoclorito de sodio porque es el que venden en forma habitual en todos los lugares donde se vende en forma comercial, en cualquier lugar común y silvestre. Lo que sí tienen que tener claro ustedes que esta cuestión, si yo compro otro elemento, eh, ya se me torna un poco más complicado porque fíjese lo que dice el protocolo. En caso de utilizar hipoclorito de sodio, sodio comercial en a otras concentraciones, es decir, que no sea a 5%, por ejemplo, que no sea 0,1%, allí hay un documento y el documento se llama, en este documento dice la fórmula para diluir una solución de hipoclorito de sodio para la desinfección y superficie en cumplimiento con lo que significa las infecciones asociadas a la atención de salud, que esto se conoce como IAS, ya muy habitual. Las concentraciones de otro tipo se utilizan a nivel hospitalario. Y esto es muy delicado, entonces pues, traten de no mejor meterse con esto, porque si usted se equivoca, va a provocar, puede tener contagio, incluso la muerte por asfixia de las personas que laboran. Entonces, en caso de que usted encuentre un hipoclorito de sodio y que sea de distinto a las fórmulas que nosotros estamos utilizando, ahí hay que ir a MinSal, y colocan dilución hipoclorito de sodio, MinSal, la dirección es MinSal, y allí coloca, reitero, dilución hipoclorito de sodio. En caso de que no haya sodio, nosotros podríamos determinar, o sea que no haya cloro, se puede también utilizar etanol, ¿ah? Pero yo no recomiendo el etanol porque también tiene otras características que pudiesen provocar problemas. Entonces, reitero, si no hubiese la indicación referente a lo que significa el hipoclorito de sodio, el humilde cloro, en lo que hemos conversado, usted ingresa a esa página y ahí le va a decir el porcentaje. Ahora, si usted, ojo, usted se decide por otro desinfectante de uso doméstico o industrial, tienen que asegurarse que esté registrado en el ISP, el Instituto de Salud Pública. Eso significa ISP, Instituto de Salud Pública. Importante que es que donde dice término y definiciones, también coloquen ISP, ¿ah? El Instituto de Salud Pública. La gente no tiene conocimiento de qué es eso. Y a través de lo que indica el ISP, es decir, ellos van a verificar si puede o no utilizar este tipo de desinfectante. Ellos van a verificar eso, si puede usar este tipo de desinfectante. Usted debe además seguir las recomendaciones que define el fabricante y
El fabricante, al definirla, esto lo traspasa al ISP. ¿Qué hace el ISP? Verifica, estudia y ratifica en el registro otorgado, porque para cada uno de los elementos que nosotros utilicemos como desinfectante, cada uno de esos elementos se determinan a través de lo que es un etiquetado, y allí eso determina un registro, y el registro determinará, ¿no es cierto?, cuáles son las características y cuáles son las medidas a seguir para determinar cuál es la dilución que he de usar yo en relación a este elemento, y indican cómo hay que realizar la disolución de superficies. ¿Dudas hasta allí? Preguntas, consultas. ¿Nada? Profesor, ¿habrá algún antecedente científico que el COVID en el cloro no permanece? Sí, eso está comprobado. Está comprobado. ¿Ya? Es Ya, por eso que muchas de las cosas, recuerda de las cosas que se hablan, pues en algunos lugares del mundo incluso gente ingirió cloro para tratar de evitar que el virus lo contagie, po. Y eso no es así, pues el cloro actúa en ambiente. Así como otras personas, como se decía de que el alcohol gel, ¿no es cierto?, provocaba la limpieza de lo que es las manos, muchas otras personas se dedicaron a tomar alcohol, porque con eso evitaban, ¿no es cierto?, evitaban de que el virus los atacase. No tiene nada que ver una cosa con otra, po, ¿se entiende? Pero sí, eso está comprobado. El, el cloro es el principal elemento que elimina el coronavirus, sin también dejar de lado que otro elemento que es muy efectivo contra el coronavirus es en lo que se refiere el amonio cuaternario. Eso es así. Son los dos elementos que en ambiente está comprobado que eliminan al COVID. Y eso también tiene que traspasarlo como información ustedes, ¿ah? Tienen que traspasarlo como información, porque la gente, como yo les decía en los cursos anteriores, incluso muchos prevencionistas decían que el cloro jamás ha eliminado el COVID. Eso es totalmente falso, eso es hablar en la ignorancia. El cloro es tremendamente efectivo para lo que es el COVID. El cloro es efectivo para casi todos los agentes de virus, bacterias y Rickettsia. Usted sabe cómo utilizar el cloro en la casa si usted lo utiliza de buena forma, deja todo impecable, ¿no? ¿Cierto? sí, sí. Pero hay que tener el cuidado suficiente, hay que tener el cuidado suficiente como para decir, usarlo de acuerdo a cómo corresponde, donde entra en contacto directo con la buena ventilación, la buena ventilación. Así que ojo con eso. El cloro sí está comprobado que elimina el agente COVID. Hasta ahí, Mónica, dentro de lo que hemos visto hoy, ¿alguna duda? ¿Le quedó todo claro? ¿Tiene algún, alguna duda grande que pudiésemos sacarlo? ¿O ya está teniendo claro cómo realizar el proceso en sí? ¿Tiene claro cómo realizar el proceso? La mayor parte del tengo que aplicar ahora. ¿De ustedes sí? Sí, en el documento que usted nos envió hay que ir. Claro, po, ahí es que vuelvo a decirlo, o sea, este documento que nosotros estamos viendo hasta el día de hoy y que hemos visto en la última clase son las medidas generales referente al control del agente COVID, son las medidas generales. ¿Cómo? Ahora, esto que estamos viendo son las medidas generales para la construcción de un protocolo COVID. Ahora usted tiene que determinar, acuérdese lo que le dije, qué aplica y qué no aplica a su lugar de trabajo. Recuerde eso. Tiene que determinar qué aplica y qué no aplica a su lugar de trabajo. Muchas de las cosas que están acá a lo mejor no aplican a su lugar de trabajo. Sin embargo,
una gran cantidad de cosas sí también van a aplicar a su lugar de trabajo, ¿me entiende? Eso lo tiene que manejar así. Pues las cosas que no aplican, por ejemplo, usted evítese dramas en relación al protocolo porque usted no maneja cocina, ¿cierto? Mónica, ¿me escucha? ¿Me escucha? ¿Aló? ¿Me escucha? Mónica, ¿me escucha? ¿Aló? ¿Me escucha? Es que se me fue la señal. Ya, Ahí sí. profe. Sí, sí. Entonces usted, como le explicaba, usted va verificando, va analizando, pero por La ejemplo, señal. como yo le decía, como por ejemplo yo le decía, si es que a usted no le aplica el concepto de cocina en su protocolo, no lo coloque y evite ese problema, po. Solamente aquellas cosas que usted, cierto, le determinen que puede utilizar en su actividad. ¿Me escucha? Profesor, ¿y se podrán hacer, por ejemplo, dos protocolos, uno para lo que es el restaurante separado de lo que es camping? Puede ser, puede ser, puede ser también. Pero ojo, o sea, Ya, ojo, si usted determina de que en algún momento usted va a utilizar lo que es restaurante, lo hace. Si no lo va a utilizar, no lo ingrese, pues y hace solamente lo que es del camping. Ojo con eso. ya, ok, Ya, gracias. porque no, porque así con eso usted tendrá que tener claro de que ¿para qué va a trabajar de más? ¿Para qué va a trabajar de más? Ahora, si los planes, por ejemplo, si los planes de la administración de su lugar piensan de que a lo mejor se van a hacer cargo de lo que es el restaurante, perfecto, ahí hágalo porque así ya va a tener adelantado trabajo. Pero no sé cuáles son los planes, así que vea usted cuáles son los planes a seguir por lo que significa la administración de su lugar de trabajo y si, por ejemplo, le va a ser útil lo que es restaurante, claro, haga un protocolo de restaurante, ¿ya? Ya, profe, gracias. Listo. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta, alguna consulta? Dudas, preguntas, consultas. No, no, profe, gracias. Ya, entonces vamos a determinar, ¿no es cierto?, de que el día, veamos el tiro. El día ah, el día 10, pasado mañana, día jueves, vamos a tener la última clase, van a tener la última clase con mi persona y luego van a seguir con el otro profesor. De acuerdo a eso, tienen que tener claro que ahí vamos a ver lo último. Cualquier duda, cualquier consulta lo entregan para que ya luego de eso traten de entregarme la evaluación previo a las clases del otro profesor, porque si no, ahí se les va a hacer un fiasco de estar con un profesor, con el otro y demás. Así que aprovechen ahora de hacerlo el fin de semana. Entonces no hay dudas, no hay más consultas, no hay más preguntas. ¿Nada? No, ¿Nada? no, profe. Ya, perfecto. Ya, Mónica, que esté bien, cuídese. Nos vemos pasado mañana. Chao. Ya, profesor, muchas Gracias. gracias.